Muy buenos días tengan todos nuestros queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por este privilegio que Dios nos concede de poder compartir su palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra del Señor? Este alimento que fortalece nuestra alma y que inunda nuestro ser de su gozo y de su paz. Así que gocémonos en esta mañana y permitamos que el Espíritu Santo pueda hablarnos de una manera muy especial. Quiero enviar un saludo también a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que nos siguen a través del Facebook, a través de YouTube, pues para ustedes también vaya nuestro saludo. Y bueno, iniciamos entonces con el tema de la mañana de hoy. Quiero invitarte a que abras tu Biblia o tu celular o donde la tengas y vayas allí a Santiago. Vamos a ir a la carta a Santiago, capítulo 1, y vamos a ver lo que las Escrituras dicen al respecto. Y el tema de esta mañana lo hemos titulado En medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Y dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Leamos todos este verso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa palabra, qué hermosa escritura, palabra de Dios para nosotros. Vamos a invitar al Señor que nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Dios amado, te damos gracias porque tú lo mereces, Señor. Gracias porque hoy podemos, Señor, oír tu voz, Señor. Gracias por tu verdad que permanece para siempre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce, nos apacienta y nos guía, Señor. Rogamos ahora que tú nos ministres, Señor, conforme a nuestra necesidad, que tú puedas ser propicio, Señor, a nuestra condición, Señor, y auxiliarnos por medio de tu Espíritu y tu palabra, para que hoy podamos ser transformados, renovados en nuestra manera de pensar, Señor, y para que comencemos a vivir de la manera que tú esperas, Señor. Gracias por todo lo que tú permites, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en el tema de la mañana de hoy, que es en medio de las pruebas. ¿Cuántos están atravesando por pruebas, por dificultades? Tal vez algunos dirán, bueno, estamos en una prueba general ahorita con esta situación del COVID, todo lo que ha venido aconteciendo, las personas que quizás han quedado sin empleo, otras presentando otro tipo de dificultades. Y de cierta forma, estamos en una prueba general, pero hay pruebas también individuales, personales, que son el trato de Dios con cada uno de sus hijos, el trato de Dios con cada creyente, conforme a la necesidad y conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene propósitos con usted, tiene propósito con su esposa, con sus hijos, tiene propósito con la iglesia, tiene propósito conmigo, tiene propósito de manera general, pero también propósitos individuales. Y Dios entonces tiene, de una forma u otra, tiene que trabajar en nosotros, y es a través de circunstancias, a través de procesos, a través de situaciones, que Él nos ayuda a entender su voluntad. Sé que algunos están quizás en este momento atravesando situaciones difíciles, complicadas, inexplicables para la mente humana, situaciones fuertes, y algunos se estarán preguntando, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esto y aquello? Usted sabe que siempre surgen preguntas en medio del sufrimiento, pero no debemos perder el gozo, ni la paz, ni el norte. Podemos confiar en Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad.
Y de eso se trata, que en medio de las pruebas nosotros podamos comprender la voluntad de Dios y podamos entender que Dios está obrando y que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. No estamos solos, aunque en este momento pareciera que estuviésemos solos. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque es durante esos periodos de prueba en el cual somos sometidos, amén. Cuando somos en esos periodos sometidos a pruebas, requerimos y necesitamos de algo muchísimo más fuerte que nosotros. Cuando estamos en las pruebas, necesitamos algo muchísimo más fuerte que nosotros. Necesitamos algo más que una mente positiva. Necesitamos algo más que de repente escuchar algún consejo. Necesitamos algo más profundo, más fuerte. Algo muchísimo más fuerte que nosotros. Y de allí el valor incalculable de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que en medio de la prueba lo que nos sostiene es la palabra del Señor? Lo que nos sustenta es la palabra del Señor. En medio de la dificultad, la palabra del Señor es lo que nos sustenta. Tiene un valor incalculable. De allí que usted debe memorizar la palabra del Señor, porque tiene un valor incalculable para animar y consolar a quienes atraviesan por periodos difíciles. La palabra tiene la capacidad de animar y de consolar a aquellos que atraviesan por periodos difíciles. Ahora, la Biblia está llena, mi querido amigo y hermano, de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron en Dios fortaleza, consuelo, esperanza y paz en medio de la tormenta. Si usted lee los Salmos, si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontrará que en medio de la dificultad, de la prueba, de la lucha, del dolor, grandes hombres de Dios y mujeres de Dios se encontraron en las Escrituras a través de la palabra del Señor fortaleza, encontraron esperanza y paz en medio de la tormenta. Porque la felicidad depende de ciertas circunstancias, pero el gozo y la paz no provienen del mundo, sino de Dios. Y en medio de la tormenta pueden tener paz. Ahora, los salmos son un ejemplo de oraciones. Un ejemplo de gente que clamaba al Señor. Un ejemplo de gente que oraba al Señor en momentos difíciles. Entonces, es un ejemplo de periodos difíciles, tanto de alabanza como de clamor. Y es por eso que Santiago, el escritor de esta epístola, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, envió esta carta con una finalidad. Diga conmigo, la palabra de Dios nunca viene a mi vida por casualidad. Siempre hay propósito, mi querido amigo, mi querido hermano. La palabra de Dios siempre viene con propósito y nunca regresa vacía. De manera que Dios no nos permite a nosotros escuchar estas cosas por casualidad. Hay propósitos en todo esto. Y el propósito es prepararnos, el propósito es animarnos, el propósito es capacitarnos, el propósito es prepararnos para que nosotros podamos realmente estar firmes en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Entonces Santiago era pastor de la iglesia de Jerusalén. Se dice que este Santiago era el medio hermano de Jesús. Era su hermano. Y él se había convertido en pastor de la iglesia en Jerusalén. Y envió esta carta con un propósito. Y el propósito era animar a los creyentes que habían sido dispersos como resultado de la persecución. La iglesia del primer siglo vivió momentos difíciles. Pero no solamente la del primer siglo, la del siglo II. Y durante toda la historia, si usted busca la historia de la iglesia, encontrará que la gente piadosa, encontrará que la gente fiel, encontrará que la gente que amaba al Señor vivió momentos difíciles. Hubo un tiempo en la historia terrible sobre la iglesia y aún hasta este preciso momento los cristianos siguen padeciendo de una forma u otra o atraviesan por dificultades y pruebas. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿O por qué Dios permite eso? ¿O para qué esto? ¿Y quién va a querer un Dios de esta forma? Ahora, acuérdese que nosotros estamos en un mundo caído, en una naturaleza caída, pero Dios usa todas estas cosas para llevar a cabo sus fines y sus propósitos, aunque Él no es el autor del mal. Sin embargo, Dios sí prueba nuestra fe, Dios sí prueba nuestros corazones y Dios sí permite ciertas circunstancias para formar en nosotros la imagen de su Hijo, para formar en nosotros nuestro carácter y ayudarnos a comprender su voluntad y a que crezcamos espiritualmente y estemos capacitados también para servir y ayudar a otros mediante la consolación. Es difícil a veces entender la manera en que Dios obra, la manera en que Dios trabaja, la forma en que Dios actúa muchas veces.
Pero cuando nosotros, al igual que Santiago, somos sumisos a su palabra y nos sometemos a Él y creemos lo que la palabra de Dios dice respecto a las pruebas, entonces nuestra forma de afrontarla cambiará y los resultados serán maravillosos y gloriosos. Entonces Él quería animar a los hermanos. La iglesia fue dispersada, los creyentes tuvieron que huir. Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se desató una persecución. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia y después se desató una furia que duró por muchísimos siglos. Entonces los hermanos fueron dispersados, alejados de su familia, separados de sus seres queridos. Familias habían sido divididas por causa del Evangelio, porque algunos fueron desheredados de sus propiedades, algunos le fueron quitadas lo que tenía por causa de la fe cristiana. Y estaban dispersos alrededor del mundo. Estos estaban atravesando situaciones complejas y difíciles y requerían ser animados y fortalecidos en su ser interior para seguir perseverando en medio de las pruebas. ¿Cuántos están perseverando? ¿Cuántos saben que podemos perseverar en medio de las pruebas? Los cristianos, dice la Biblia, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran. Usted y yo, mi querido hermano, a pesar de las dificultades y de las experiencias que nos toque vivir o que Dios permita en nuestra vida, nosotros somos de los que avanzamos, de los que perseveramos y no de los que retroceden. Pero a veces necesitamos ser animados y para eso está la Biblia, para eso está la palabra de Dios, para eso están estas escrituras, para animarte a ti y para animarme a mí a perseverar y a seguir adelante en medio de los tiempos y en medio de la dificultad. Yo sé que todos nosotros estamos en procesos diferentes. Algunos todavía no han entrado, pero entrarán. Otros ya están en el proceso, otros seguirán más adelante. Pero todos estamos llamados a animarnos. Y era lo que estaba haciendo este pastor llamado Santiago. Estaba preocupado por sus hermanos perseguidos, pero él quería recordarles algo, porque cuando uno está bajo presión, bajo dificultad, bajo prueba, bajo lucha, uno se siente solo, a veces nos sentimos desamparados, a veces creemos que Dios no está al tanto y muchas veces solemos pensar que todo el mundo se ha olvidado de nosotros y de allí es que usted debe ser condescendiente, debe ser una persona empática, una persona que ayude, que contribuya, que sienta el dolor ajeno y que pueda usted cargar las cargas de otros también, orar por ellos, animarles mediante la palabra de Dios. Mire, es impresionante el valor que tiene un mensaje, un consejo, una palabra de ánimo mediante un texto bíblico en un momento de dificultad. Lo reconfortante que es, lo que llena poder escuchar a alguien que te anime mediante la palabra de Dios. Y Santiago como pastor lo sabía, lo entendía y por eso quería animar a todos sus hermanos. Por eso dice, hermanos míos. A todos sus hermanos quería animarlo, porque sabía lo difícil, lo complejo y las dificultades que como iglesia estaban afrontando. Él sabía que ellos necesitaban ser animados y fortalecidos en su ser interior. Eso significa espiritualmente. ¿Para qué? Para seguir perseverando en medio de las pruebas. Porque no se trata de pasar o estar en un proceso, sino que salgamos airosos, que venzamos, que podamos finalizar esta carrera que hemos iniciado llamado la vida cristiana. Y vamos a encontrar muchas dificultades. Desde que Cristo vino a este mundo, mis queridos hermanos, los creyentes hemos tenido que experimentar el rechazo y la persecución. Cristo dijo a sus discípulos, el mundo los aborrece. Sabed que si a mí me ha aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. El mundo os aborrece. El sufrimiento y las lágrimas han acompañado a los creyentes a lo largo de la historia. Y alguno dirá, ¿de qué vale entonces ser cristiano si esa es la vida que vamos a llevar? No se confunda. Aquí se sufre, pero también se goza. Pero sufrimos por causa del Señor. Sufrimos por la obediencia, sufrimos porque estamos en un territorio que no es el nuestro. La Biblia dice que somos peregrinos, que estamos de paso sobre esta tierra, que somos realmente extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo. Por lo tanto, usted no puede esperar que en este mundo caído, en este mundo, en esta condición en la que se encuentra, en un sistema gobernado por el maligno, como dice las Escrituras, sea un ambiente pertinente para nosotros como cristianos. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos de este mundo. Por eso el mundo os aborrece. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Estamos aquí con propósito, mis queridos hermanos. Y muchas veces Dios tiene que permitir ciertas circunstancias y adversidades y pruebas para que nosotros entendamos y no nos desenfoquemos del propósito por el cual estamos aquí.
Estamos aquí para llevar a cabo una tarea, un trabajo, una encomienda, pero muchas veces el mundo parece arroparnos. Y la forma de Dios llamar nuestra atención y de procesar nuestro carácter y de procesar nuestra vida es a través de experiencias, a través de pruebas, a través de circunstancias. Dios está al tanto de todo, mis queridos hermanos. Está al tanto de todo. Por supuesto que esto tampoco quiere decir que la vida cristiana sea simplemente dolor, pero ser fieles e íntegros en un mundo corrompido requiere un alto precio que pagar. Los que quieren vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán persecución. Haga lo correcto, haga lo que Dios demanda y usted verá que Dios lo bendice, pero el mundo lo aborrece. Tendrá enemigos sin razón alguna por el simple hecho de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. Alguien dijo que los problemas son el precio y las dificultades. Los problemas y las dificultades son el precio que hay que pagar para el progreso, mis queridos amigos. Nuestra vida espiritual no crecerá, no podemos avanzar en una comunión profunda, en una relación intensa con Dios, a menos de que vivamos experiencias que nos permitan acercarnos a Él. Porque como seres humanos pudiéramos decir, no hace falta eso, yo puedo acercarme a Dios y tener una relación profunda con Él y crecer en una intimidad con Él sin necesidad de pasar dificultades. Si eso fuera así, mis queridos hermanos, Dios no tendría que tratar con nosotros de la manera que tratara. Pero la realidad es que necesitamos disciplina. La realidad es que necesitamos muchas veces la intervención de Dios para llamar nuestra atención. Porque a veces, aún sabiendo lo que Dios demanda, aún así hacemos lo contrario. Pero Dios es tan misericordioso que prefiere trabajar con nosotros. Él no se cansa de trabajar en usted, de trabajar en mí. Por lo tanto, debo entender, mis queridos hermanos, que el Señor no nos va a dejar hasta terminar la buena obra que empezó en nosotros. Entonces sí hay que pagar un precio cuando queremos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Pero es un precio que todo buen cristiano pagaría con gusto. Todo cristiano sabe que cualquier precio que se tenga que pagar para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento espiritual vale la pena. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la salvación, la vida eterna y con el regalo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, vale la pena cualquier cosa. Como cristianos también descansamos en el cuidado y la soberanía de Dios. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted entiende y yo entiendo que nuestra vida está en sus manos. Él es soberano, Él gobierna sobre toda la creación, Él controla todas las cosas. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Descansamos en su cuidado y soberanía. Sabemos que Él está en el control de todo y que nuestra vida está en sus manos. Su vida y la mía están en las manos de Dios. A pesar de la adversidad y los problemas que afrontemos, Dios está al control y su vida y la mía están en manos de Él. Están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Sin embargo, su fe y mi fe experimentarán en cualquier etapa de la vida la prueba. Ay, Señor, yo no quiero ser probado. Ay, Señor, yo no quiero esto. Hermanos, todos necesitamos ser probados. Pablo dice, no recuerdo si es en Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Y créame, nuestra fe va a experimentar en cualquier etapa de la vida la prueba. Pero todos vamos a ser probados en cuanto a nuestra fe. Algunos ya han pasado por algunas pruebas. Los hermanos que han pasado por alguna prueba, por alguna experiencia, saben que hoy su vida cristiana y su relación con Dios no es la misma de hace años atrás. Y dan gloria a Dios por esa prueba. A pesar de que mucha gente diga, pero tan difícil, eso fue doloroso, ¿y cómo es posible que ellos estén agradecidos? Bueno, Job vivió la prueba más grande que cualquier ser humano se pueda imaginar. Pero Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora es diferente. Ahora yo sé que mi Redentor vive, ahora yo he experimentado la mano poderosa de Dios, he visto su poder actuar, ahora no solamente he escuchado, sino que lo he experimentado. Fue a través del dolor, fue a través de las experiencias, fue a través de ciertas circunstancias. Y no era que Job era un mal creyente, era un varón justo y perfecto delante de Dios, dice la Biblia. ¿Cómo Job, siendo como era, haciendo lo que hacía, por qué Dios permitió que pasara por eso? Porque Dios
no se conforma o no llega a un punto en el cual dice, no, ya él lo alcanzó todo. Es cierto que Job era varón recto y perfecto delante de Dios, pero Dios quiso que Job trayera gloria a su nombre y que le demostrara a Satanás que podemos ser fieles a Dios, no solamente en la prosperidad y en el remanso de paz, sino aún en los peores momentos de nuestra vida. Usted y yo podemos ser fiel a Dios. Y Job lo demostró. Pero Dios es justo también y es fiel. No dejó a Job en medio del dolor y la adversidad. Su dolor, su prueba, se transformó en un final glorioso, porque perseveró y se mantuvo firme, agarrado del Señor, con inquietudes como todo ser humano, con preguntas, con dificultades, pero perseveró en el Señor y confió y dijo, aunque me matare, aunque me quites la vida, yo voy a seguir siendo fiel. Su mujer, tal vez era una de esas cristianas que creció en predregales y cuando vino la aflicción y la persecución por causa de la palabra, dijo, hasta aquí llego con tu Dios, Job, si quieres, te voy a dar mi consejo, maldice a Dios y muérete. Qué prueba tan grande, ¿no? Que la mujer que está a tu lado, la madre de tus hijos, que también está experimentando juntamente contigo el dolor del sufrimiento, te diga, maldice a Dios y muérete, ya no soporto verte en la angustia en la que estás. Son pruebas, hermanos, pruebas de la vida. Pero toda prueba tiene propósitos en el Señor. Diga conmigo allí en su casa. Toda prueba tiene propósito en el Señor. Mi situación, si estoy en Cristo, si estoy en obediencia, si estoy agradando al Señor, si realmente estoy siendo sincero con Él, mi experiencia, mi circunstancia tiene propósito en Dios. No es por casualidad. No es por casualidad. Entonces, otros están en procesos. Algunos pasaron la prueba, pero puede que vengan otras, porque las pruebas no son tampoco como muchas veces pensamos. Ay, bueno, ya pasé esta y se acabó todo. No, la Biblia dice cuando os halléis en diversas pruebas. No significa que anhelamos las pruebas, que queremos que no, pero pueden darse casos. Entonces, otros están en procesos y algunos están por experimentar su primera prueba. Algunos están por experimentarla. Pero todo cristiano, tarde o temprano, será puesto a prueba, de manera que Santiago nos ayuda a ver las pruebas de la manera correcta. Y si le preguntaran esta mañana, ¿cómo ve usted la prueba? ¿Cómo ve usted sus pruebas? Le voy a dar un consejo. Cuando usted esté viviendo una experiencia, no se encierre en usted mismo y en su propio mundo, y no se lamente por usted mismo, y no crea que usted es una víctima. Pregúntele a Dios, dígale, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque soy tu hijo, Señor, porque sé que tú me amas, Señor, y sé, Padre amado, que todo lo que tú permites en mi vida, todo lo que suceda en mi vida, tiene que ver contigo, y si hay algo detrás de esto, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame la capacidad de poder ver lo que tú quieres hacer en mí. Pero no se vuelva usted una persona quejumbrosa, o no se sienta victimizado y creer que usted es el único que sufre en el mundo. Hay millones de personas alrededor del mundo viviendo experiencias fuertes, situaciones complicadas, que cuando a veces hacemos una comparación en relación a lo que estamos viviendo, nos damos cuenta que somos bendecidos por Dios. Pero hasta eso, a veces nos cuesta ver. Nos cuesta ver. Pero, ¿cómo ve usted la prueba? ¿Cómo estamos viendo la prueba que viene a nuestra vida? ¿Qué me diría usted con respecto a esto? ¿Sabía usted que Dios puede probarnos de muchas maneras? Dios no tienta a nadie para lo malo, para hacer el mal, pero sí puede probarnos. Sí puede probarnos, como probó a Job, como probó a Abraham, como te puede probar a ti. Dios puede probarnos de muchas maneras, pero siempre con un propósito. Y esto debería darnos gozo y paz. Las pruebas en la vida cristiana siempre tienen un propósito y un fin espiritual. Nunca por capricho ni por crueldad. Dios no nos prueba porque sea cruel. Dios no nos prueba por capricho, al contrario, siempre pensando en generar nuestro crecimiento y provecho espiritual. Es lo que Dios busca en nosotros, generar siempre un provecho espiritual. Siempre tenga presente, mi querido hermano, que Dios nos ama. Diga, Dios me ama. Dios nos ama y nunca dude de eso. Nunca lo dude.
Ahora usted dirá, yo sé eso, pastor. Déjeme decirle que Dios le ama y nunca dude de eso. Porque si hay algún momento en el cual el diablo ataca nuestra mente, es durante el periodo de prueba. Mientras atravesamos la dificultad, el diablo viene a inundar nuestra mente con ideas y pensamientos que, por cierto, no proceden de Dios. Pero viene a cuestionar la fidelidad de Dios, viene a cuestionar el amor de Dios, viene a cuestionar, basado en la circunstancia, que Dios no nos ama y viene a tratar de decirnos que estamos perdiendo el tiempo y que es en vano. Pero resulta que no es de esa forma, resulta que no es de esa manera, resulta que no es así. Es durante ese periodo de prueba que nuestra mente es atacada. Y Santiago sabía que los hermanos estaban viviendo cualquier cantidad de circunstancias y sabía que necesitaban una palabra de ánimo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguna hermana? ¿Alguna hermana? Posiblemente está en una prueba difícil y tal vez Dios quiere usarte para dar ánimo a esa persona, para dar ánimo a ese hermano, para dar ánimo a esa hermana. Tal vez Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Ahora, qué interesante que Santiago envía un saludo a los hermanos que están dispersos por el mundo y habla de hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué interesante que esta carta está enviando un mensaje de ánimo y un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza a los cristianos que sufren. Ahora, hay hermanos que este tipo de enseñanza no les gusta porque dicen, ese es un pesimista o es una enseñanza no bíblica. Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que sana, en un Dios que nos mantiene de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en un Dios que siempre nos da la victoria. Mucha gente cree que Dios es un padre consentidor y que cría hijos malcriados, y resulta que no. Hijos caprichosos, y resulta que no. Es cierto que Dios nos da la victoria, es cierto que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, es cierto que Dios puede bendecirnos y puede prosperarnos, es cierto que Dios puede hacer muchas cosas por usted y por mí, pero eso no indica que nuestra vida no vaya a ser probada. Es tanto bien para usted como para Dios que nuestra fe sea puesta a prueba. Ahora, no porque Dios no nos conozca, Dios lo sabe todo. Pero Él quiere que yo me dé cuenta de mi fragilidad. Él quiere que yo me dé cuenta muchas veces de mi carnalidad, de mi forma vana de vivir. Él quiere que me dé cuenta de cuán superficial estoy. Él quiere que me dé cuenta de cuánta oración necesito. Él quiere que me dé cuenta de cuánto me cuesta comprender su voluntad. Y es a través de esta circunstancia que entonces yo me doy cuenta y me rindo y digo, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Es cuando entonces cultivo una vida de oración. Es cuando entonces me voy a la palabra y me nutro de ella. Y me vuelvo dependiente y dejo de ser independiente. Yo sé que a mucha gente le cuesta reconocer esto, pero es lo que la Biblia me enseña, es lo que la Biblia me dice, es lo que la Biblia me transmite y es lo que quiero que en esta mañana podamos recibir de parte del Señor. En el día de hoy se enseña a muchos creyentes y ellos están engañados, están viviendo en una burbuja emocional donde se les enseña que Dios solo quiere hacerles ricos y prósperos. Y resulta que Santiago le dice a los hermanos que a través de esta persecución y a través de esta circunstancia les ha tocado vivir en la extrema pobreza, en realidades complicadas. Bueno, ustedes gócense también. No por la miseria, sino porque debemos también aceptar el hecho de lo que Dios permite en nuestras vidas. No es que Dios no pueda querer sacar a alguien de la pobreza, pero todo el mundo no puede pensar y creer que el único propósito de Dios es convertirnos a nosotros en lo que nosotros queremos. Mire, la Biblia dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, pero el primer paso para que tú puedas estar listo para las demás cosas es aprender a aceptar y a reconocer la voluntad de Dios y aprender a ser contento con lo que tienes ahora, aprender a disfrutar en el lugar donde Dios te ha puesto, aprender a dar gracias por lo poco, con el sustento y el abrigo. Usted debe comenzar a glorificar el nombre del Señor. Pero ¿cuántas personas no hay que con sustento y abrigo y muchas cosas más, aún así no están
agradecidos. Aún así no están aceptando el hecho soberano de Dios, sino que demandan de manera arbitraria, egoísta, y demuestran su propia avaricia y codicia al estar constantemente delante de Dios, recriminándole que ellos merecen estar aquí o allá. Falso. Error. Pedro le dice, ustedes hermanos, hasta el verso 12, usted puede ver que él comienza a hablar. Mire, el rico o el pobre, sea porque uno esté aquí o uno esté allá, Dios es el que realmente permite las cosas, el que da las cosas. Él realmente es el que da gozo, el que verdaderamente da paz. Entonces enseñan solamente esto, que Dios quiere hacerlos prósperos, que no tengan ningún tipo de problemas, ninguna enfermedad. En este tiempo, mis queridos hermanos, la gente se atreve a decir las barbaries de que un cristiano que esté enfermo no es un cristiano, sin saber el propósito de Dios mediante esa prueba. O sea que Job no era un cristiano, aunque era un varón recto y justo delante de Dios. ¿Por qué le va a venir una plaga? ¿Por qué Pablo, haciendo lo que hacía, iba a estar enfermo? ¿Y por qué fulano y fulana está enfermo? ¿Y por qué tanta gente noble que usted tal vez conoce como hijos de Dios, gente que ama al Señor, está enfermo? ¿Por qué? Les da cáncer a tantos hermanos. Algunos dirán, bueno, eso es pecados ocultos. No, no son pecados ocultos, hermanos. Son pruebas, son situaciones. Su fe está siendo puesta a prueba. Pero le digo algo, muchas de esas personas en esa condición han aprendido la lección, han glorificado al Señor. Algunos Dios los levanta y a otros no los levanta. Pero esos hermanos son tan fortalecidos en su fe que no solamente transmiten, sino que aún en su condición están animando a muchos que están sanos y a muchos que supuestamente venían a darle aliento. Salen realmente reconfortados por la boca de aquel enfermo moribundo. Eso solamente lo hace Dios. Ignoran los propósitos y los planes del Señor. Precisamente, este es el tipo de creyente en el que en el momento de la prueba difícilmente se sostiene. Hay mucha gente que es cristiana y habla de que Dios me ha bendecido, de que Dios me ha prosperado, de que Dios me ha entregado negocios, de que Dios me ha entregado empresas. Yo no dudo de que Dios pueda hacer muchas de esas cosas. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si Dios comienza a tocar su finanza? ¿Qué pasaría si Dios comienza a cerrarte las puertas? ¿Qué pasaría si Dios comienza a decir no a todo esto? ¿Dónde estará basada tu fe en el momento de que esas cosas nos falten? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos nosotros tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Podemos tener sumo gozo aún en la escasez? ¿Podemos tener sumo gozo aún en la enfermedad? ¿Podemos tener sumo gozo en medio de la persecución? ¿Podemos tener gozo rebosante en medio del dolor? Hermano, mucha de la insatisfacción en la vida de muchos creyentes en el día de hoy es el resultado del engaño y de la mentira que le han enseñado y que se ha introducido en su mente. Yo no estoy predicando aquí la desgracia y el desastre. Estoy hablando de una realidad que muchos creyentes han vivido, que muchos creyentes experimentaron, que otros los estamos experimentando y que otros los experimentarán después. Lo que estoy es preparándote y hablando a tu corazón para que cuando ese momento llegue, tú puedas estar fortalecido en Dios. Tú puedas estar fortalecido en Cristo. Lo primero que Santiago resalta a los creyentes, porque esta carta no va dirigida a impíos, sino a creyentes. Va dirigida a personas que conocían el Evangelio, tanto de aquella época como para nosotros en el día de hoy. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense lo interesante de esto. Tened por sumo gozo. Otras versiones dicen, tengan alegría, tengan contentamiento cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta ¿es masoquismo esto? ¿Son personas que les gusta ser flageladas, sufridas? No. Él no se refiere a que nosotros andemos por la vida deseando que sufrir. No. Nosotros no tenemos ningún problema con la vida, con disfrutar. Pero hay algo que él quería decirle a estos hermanos. Hermano, ninguno de sus problemas, ninguna de sus batallas, ninguna de sus pruebas es en vano.
Así que alégrense en el Señor, porque detrás de esas pruebas, detrás de esa lucha, viene una bendición para ustedes. Viene una transformación en su carácter, viene una transformación en su vida espiritual, viene un engrandecimiento interno en el espíritu que los ayudará a ustedes, no solamente a vivir para la gloria de Dios, sino para ser de bendición para otros. Las pruebas, hermanos, vienen y van. Nada es para siempre. Todo tiene un tiempo, en el reloj de Dios todo tiene un tiempo y hay momentos en que esa prueba va a pasar. Pero mientras estamos en ella, dice, tengan por sumo gozo. Mis hermanos, las pruebas no indican que ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes no están en pecado. Hermano, ¿cuántas veces no conozco yo personas confundidas que sienten que lo que están atravesando es el resultado de un pecado o que tal vez Dios me está castigando? Es cierto que hay cosas que son consecuencia de la desobediencia y el pecado, pero también es cierto que hay pruebas de Dios. Hay cosas que no son necesariamente porque pecaron, simplemente es el resultado de ser fiel al Señor, es el resultado quizás de una prueba del Señor para mi vida. Y estos hermanos que estaban dispersos por el mundo no eran por desobediente, sino por causa del Evangelio. Y Santiago les dice, ustedes no están haciendo las cosas mal. Forma parte del proceso de Dios para sus vidas. Forma parte del plan de Dios para mi vida. No se amarguen ni se resintan. No se resientan contra Dios. No cuestionen la sabiduría de Dios ni sus planes. Solamente confíen en Él y en su voluntad y vean las pruebas como algo de valor. Las pruebas tienen algo de valor para nuestra vida, mis amados hermanos. Y ya vamos a ver por qué. Porque las pruebas generan en ustedes provecho presente y futuro. Afróntenlo con una actitud correcta. ¿Cómo afronta usted las pruebas? ¿Lo afronta de manera espiritual o las afronta de manera carnal? ¿Cómo afronta las pruebas? Bueno, el consejo de Santiago es afronten las pruebas con gozo. Afronten las pruebas con una actitud correcta. Gócense en la obra que Dios está haciendo en ustedes y a través de la prueba. Dios está haciendo una obra en ustedes a través de la prueba. Alégrense, gócense, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y fíjense que Santiago no dice si os halláis en diversas pruebas, sino cuando os halléis. Alégrense y gócense. William MacDonald, en su comentario dice, nunca podremos librarnos de ellas, de las pruebas. No hay forma de librarnos de ellas. ¿Quién se puede librar de las pruebas que vienen de parte del Señor? Ahora, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué van a hacer los hermanos que están siendo procesados, que están siendo probados con las pruebas? Pues no nos vamos a librar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud en la forma en que las afrontamos. Y es aquí donde Santiago, mis queridos hermanos, busca que los creyentes comprendamos que ninguna prueba en nuestra vida es en vano. Diga conmigo allí, esta prueba en mi vida no es en vano, tiene propósito de Dios. Y gracias, Señor, porque eso también se llama misericordia y gracia. Que tú puedas obrar en mi vida para salvación, para vida eterna, para un crecimiento, para una formación. Gracias, Señor, no es en vano. Y que su fin siempre será provechoso. Debemos afrontar con gozo el proceso de Dios. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay alabanza en tu boca? ¿Hay gratitud en medio de la prueba? ¿Qué hay en tu corazón? Ahora, qué bello es poder entender, mis amados hermanos, que cada circunstancia en nuestra vida, por muy difícil que parezca, redundará para la gloria de Dios y beneficio espiritual de nuestras almas. Redundará para la gloria de Dios y beneficio espiritual de nuestras almas. Diga conmigo, hay propósito en Dios en todo lo que me acontece. Yo no estoy a la deriva, yo soy un hijo de Dios. Él es soberano y Él controla todas las cosas y mi vida está en sus manos. De manera que puedo estar seguro de que hay propósito en Dios en lo que Él permite que me acontezca. Y después de la prueba somos diferentes, mis queridos hermanos. Después de una prueba somos diferentes. Nuestra comunión con Dios cambia. Cambia nuestra comunión. Nuestra vida espiritual se fortalece. Tú te fortaleces en el Señor. Crecemos en medio de las pruebas. Si las asumimos con la actitud correcta. Si las asumimos con la actitud correcta. Ahora, Abraham no fue el mismo
después de su prueba en el monte Moriah. ¿Se acuerdan de Abraham? Primero no tiene hijo, luego Dios me da un hijo y ahora Dios dice que me lo va a quitar. Me dice que se lo sacrifique. Pero Abraham no fue el mismo. Después del monte Moriah, resultó en provecho espiritual para su vida el haber obedecido y el haber estado pasando por esa prueba tan difícil, pero Dios después lo honró. Amén. Después tuvo bendición. Después vio esa intimidad y esa amistad profunda con Dios. Pero fue después de un proceso. Su idea del Señor se amplió y su confianza en Él creció, al igual que la de Job. En el verso 3 podemos observar el propósito de las pruebas. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El resultado de la prueba. ¿Qué quiere el Señor a través de esta experiencia? Darnos paciencia. Ahora, la palabra paciencia allí no es igual que la paciencia que muchas veces nosotros conocemos. La paciencia aquí tiene que ver con la constancia, con perseverar y con aguantar, con ser capaces de mantenernos firmes en medio de la dificultad. Y por eso Dios tiene que probar nuestra fe, para nuestro propio beneficio y para nuestro propio provecho. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, las pruebas nos enseñan a esperar y a depender. Las pruebas nos enseñan a esperar y a depender. Dios nos pone en stand-by. Dice, quédate allí, espérate, siéntate. Y andamos a veces incómodos porque queremos ayudar a Dios, porque queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y Dios nos tiene allí. Nos enseñan a esperar, a depender, nos llevan a la sumisión. Porque cuando no hay más nada que hacer, cuando ya a usted se le escapan todas las cosas de la mano, usted tiene que doblegar. Se convierte en alguien sumiso, al desprendimiento. Las pruebas nos llevan al desprendimiento de un montón de cosas que no es que no sean importantes, pero no son lo fundamental. Pero a veces vivimos solamente para eso. Y Dios tiene que enseñarnos por medio de la prueba a desprendernos de muchas cosas que nos estorban en nuestra vida cristiana y en nuestra vida familiar. El desprendimiento. Nos llevan a la sumisión, nos llevan al desprendimiento, a la humildad. Hermanos, 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 hermanos. La humildad se dice, pero otra cosa es vivirla. Mucha gente cristiana habla de humildad sin ser humilde. Y Dios tiene que procesarnos por medio de una cantidad de circunstancias para que nosotros realmente podamos aprender la humildad. Esto suena duro y difícil, pero es así, mi querido hermano. Las pruebas nos llevan a ser humildes y a darnos cuenta de que no tenemos el control de muchas cosas, de que no depende de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, sino que es el Señor por medio de nosotros. Y Dios entonces, por medio de las pruebas, nos demuestra que no depende de mí, nos demuestra a depender de otros. Qué tremendo esto, ¿no? Llevarnos a depender de otros. Dios nos enseña humildad a través de la prueba y a valorar las cosas eternas por encima de las cosas materiales. Es a través de la prueba. Pero esto no es sino hasta después de muchas experiencias, incluyendo la enfermedad, que entendemos el valor de la vida. Muchos de nosotros no valoramos la vida que tenemos. No valoramos el hogar que tenemos, no valoramos la esposa que tenemos, no valoramos los hijos que tenemos, no valoramos la gente que está a nuestro lado, no valoramos la iglesia, no valoramos nuestros pastores, no valoramos nada de lo que Dios ha puesto a nuestro lado, porque creemos que merecemos algo mejor. Pero hay gente en este mundo, niños, personas que no gozan de los mismos beneficios que Dios ha puesto a tu lado. Pero a veces Dios tiene que permitirnos por medio de pruebas, situaciones tan difíciles, para que entonces yo dé gracia por lo que como, para que yo dé gracia por lo que he visto, para que yo pueda dar gracias a Dios de verdad, de corazón, por la familia que tengo, por la esposa que tengo, por los hijos que tengo, por la provisión que tengo. ¿Y cómo es posible esto? Cuando no entiendo por la palabra, por medio de procesos, por medio de prueba, por medio de dificultad, por medio del dolor, por medio de la enfermedad. Para nadie es un secreto que quienes han padecido y han tenido que experimentar procesos de salud tienen mayor condescendencia con el enfermo.
Quien no ha tenido una condición a veces no siente carga por el enfermo. No ve la necesidad y la apremiante necesidad que existe de ayudarle, de visitarle. Pero cuando uno está al borde de la muerte, cuando uno se ve en la necesidad de dependencia de otro, uno empieza a valorar la vida y empieza realmente a sentir la necesidad de ayudar a otros. Ahora Dios, como les dije, puede probarnos de muchas formas, de muchas maneras, según sea nuestra necesidad. Tal vez todos no tenemos el mismo proceso, pero todos sí tenemos cosas que mejorar. Sí tenemos cosas por las cuales Dios tiene que trabajar en nuestro carácter y a cada uno nos tratará de la forma que corresponda. Entonces mucha gente después de experiencias como la enfermedad empieza a entender el valor de la vida. Aunque no es así para todos, sí hay algunos en particular que necesitan ser tratados por el Señor en esta área. Ahora, no olvide usted, mi querido hermano y mi querido amigo, que Dios sabe cómo tratarnos y hasta dónde puede apretarnos. El trato de Dios para uno no es el mismo para otro, como usted como padre no trata a sus hijos a todos por igual. En cuanto a la corrección, no es que no los ame, a todos los ama por igual, pero el trato y la corrección es diferente para cada uno por el carácter que cada uno tiene. Uno solamente basta que usted le diga de esta manera y lo hace. El otro no solamente tiene que decirle de esta manera, sino que tiene que abordarlo muchas veces y en algunas ocasiones tiene que usar la fuerza para que entonces pueda hacer lo mismo que este. Ahora, no es muy distinto en la relación espiritual de hijos con Dios. Dios trata con uno de una manera, hay creyentes que realmente entienden las cosas de una forma, pero hay otros que por el bien de Él, por el bien de su familia, por el bien de la misma iglesia, tiene que tratarlos y obrar en ellos de una manera muy diferente. Lo importante aquí es que sepamos que Dios sabe cómo tratarnos y hasta dónde apretarnos, ¿no? Sabe cómo. De la misma forma que un padre conoce a sus hijos y que es por amor que nos toca disciplinar. Ahora, todo lo que Dios permite en mi vida es el resultado del amor que siente hacia nosotros. El amor que siente hacia ti. El amor que siente hacia mí. Nuestro Dios nos moldea a su imagen mediante las pruebas. Alguien dijo que la madurez se desarrolla solo en el laboratorio de la vida, a través de experiencias, a través de procesos. Las pruebas no solo nos ayudan a fortalecer nuestra fe, sino que también transforman nuestro carácter. ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Bueno, las pruebas van a ayudar a moldear mi carácter de la manera que corresponde y de la manera que agrade a Dios. Ahora, las carencias, mis queridos hermanos, los problemas de la vida. Hay gente que siente y cree que es una maldición tener carencia, pero es una bendición si eso me lleva a depender de Dios y a acercarme a Dios. Entonces las carencias, las necesidades, las enfermedades pueden verse de dos maneras. Yo lo digo así: una, como una desgracia, o dos, como un gimnasio que transforma los músculos de nuestra fe. Puede verse así, como una desgracia o como un gimnasio que fortalece los músculos de nuestra fe. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo va a ver usted las pruebas que está atravesando? ¿De qué manera le va a hacer frente? ¿Cómo lo ve? Bueno, realmente yo prefiero verlo como un gimnasio espiritual mediante el cual podemos ejercitar nuestra fe hasta llegar a la medida de Cristo. Bendito sea Dios por las pruebas, por las circunstancias, por la disciplina, por todo lo que Él permita en nuestra vida. Nuestra fe es probada, mis queridos hermanos, para producir en nosotros fortaleza y aguante. Dios quiere de ti y de usted, mujer, y de usted, amiga, una mujer firme, fortalecida, capaz de sobrellevar todo lo que implica la vida cristiana, de que sea fortalecida en el poder de su fuerza. ¿Y cómo? Bueno, mediante la prueba y las dificultades. Entonces esto nos generará fortaleza, aguante, constancia, paciencia, perseverancia, que son cualidades necesarias en la vida cristiana. Usted necesita ser un cristiano robusto, porque en el día de hoy hay cristianos raquíticos, cristianos que están muy fortachones, pero de silicona. No, Dios quiere que seamos un creyente robusto espiritualmente.
Son cristianos, mis queridos hermanos, que cualquier cosa lo asusta. Son cristianos que cualquier cosa lo derriba. Son cristianos que cualquier cosa los pone realmente a sufrir. Son cristianos caprichosos, son cristianos malcriados, son cristianos que han sido mal enseñados. Tal vez ellos tienen responsabilidad. Hay otros que también tienen responsabilidad por lo que le han metido en la mente. Pero hoy Dios quiere ayudarnos a nosotros a entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. De que las pruebas tienen propósitos en Dios y que lejos de hacernos la vida de cuadrito, tienen la intención de que nosotros podamos vivir a plenitud nuestra vida cristiana, fortaleciendo nuestro ser, dándonos a nosotros la capacidad de que podamos lograr mediante ellas el ejercicio espiritual, y las pruebas son la máquina que Dios usa para robustecer nuestra fe. ¿Te está ejercitando Dios? ¿Estás atravesando dificultades? ¿Cómo se estás haciendo frente a ellas? Bueno, en Primera de Pedro, y ya estamos terminando para que te alegres, vamos a ir a Primera de Pedro, dice lo siguiente, en el verso 6 hasta el 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos en el mundo, mis hermanos, aquí cualquier cosa puede pasarnos. Mucha gente dice, ay, ¿por qué si era un cristiano murió así? ¿Por qué si era un cristiano le pasó esto? Amigo, aquí lo importante no es cómo nos vamos al cielo, sino que entremos a Él. La muerte puede ser un accidente aéreo, puede ser de tránsito. ¿Cómo murió el pastor que estaba en el Times Square? David Wilkerson murió en un accidente de tránsito. ¿De qué sufría Billy Graham después de andar por todo el mundo predicando el Evangelio? Tenía problemas de hidrocefalia, tenía problemas de próstata, tenía problemas de enfermedades dolorosas y fuertes. Luis Palau murió de un cáncer. Y tanta gente que ha usado el Señor ha muerto de formas que quizás para muchos cristianos del día de hoy dirían, fuera Satanás, o qué cosa tan desagradable, debe ser que había un pecado oculto. No, no había pecado oculto. Estamos en un mundo caído, estamos en una naturaleza caída, pero algo sí tenemos que estar seguros. Esas pruebas no desviaron su caminar con Cristo, esa prueba no hicieron de ellos que se echaran a morir, al contrario, animaron a mucha gente. Y qué hermoso poder escuchar al doctor Palau en una entrevista que le hicieron en España, y él decía, me quedan 2 meses de vida. Tenía 2 opciones, o echarme a morir en mi casa y comenzar a llorar, o simplemente dar gracias a Dios por ayudarme hasta aquí. Y dije, bueno doctor, sí es verdad que viajar me cae mal, pero de igual forma yo quiero morir haciendo la obra del Señor. Yo quiero darle mi último beso a España, quiero ir a España, quiero predicar en España. Y él decía, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Para mí el vivir es Cristo. O sea, él estaba seguro de su salvación, hermano. Ese es el resultado de un espíritu ejercitado en la fe, de una persona robusta espiritualmente. El doctor Billy Graham pasó sus días con bastantes dificultades, con bastantes situaciones difíciles, pero siempre lúcido, con la esperanza puesta en el Rey y Salvador. Amados hermanos, no solamente él, muchos otros han muerto de manera quizás desagradable para el cristianismo de nuestros días, pero fortalecidos en fe e inspirando y motivando a otros. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, la Biblia nos enseña, por ahora, aunque os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, y aquí es donde quiero que preste atención, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, en Romanos capítulo 5 también voy a leer para ustedes. Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 5. En la esperanza dice, voy a leer desde el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Parece que el cristianismo de ahora no se goza en nada de eso.
se goza en cerrar un negocio, se goza en comprar un carro, que son cosas que traen alegría, pero esas son las únicas alegrías que tienen. Está basado solamente en algo superficial y en algo ficticio, en algo tangible, por así decirlo, en algo que puedes palpar. Si no ves, no estás feliz. Pero Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, al igual que Santiago, dice, produce paciencia. Y esa palabra paciencia aquí es la misma paciencia que aparece allá, que es aguante, constancia, fortaleza, persistencia. Esa prueba nos capacita, dice Pablo, nos capacita. Y por lo tanto, entonces, nos gloriamos en esas tribulaciones. Y la paciencia, dice, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, qué hermoso todo esto. También dice Hebreos, y han olvidado ya, en la palabra, en la versión palabra Dios habla hoy, dice lo siguiente, y han olvidado ya lo que Dios le aconseja como hijo suyo. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Mi Padre me ama y me reprende por mi propio bien. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Por eso te digo, Dios te ama y castiga a aquel que recibe como hijo. Te castiga para tu propio bien, te corrige. Y luego dice, ustedes están sufriendo para su corrección. Estamos sufriendo para nuestra corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Eso es ahora que existe eso, mis queridos hermanos. Pero por lo menos el Padre Eterno sigue corrigiendo a sus hijos, sigue disciplinando a sus hijos. Él no te va a dejar sin disciplina, sin corrección, sin nada de lo que te haga falta. Todo lo que te haga falta, Dios lo va a hacer. Porque Él está decidido a convertirte a ti y a mí en la persona que Él desea, en el creyente que Él quiere. Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Sería imposible. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. Dios me corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo, ninguna prueba es agradable en el momento de recibirla. Cuando llega es quizás un poco confuso, frustrante, incómodo, pero escucha esto, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Las pruebas duelen, hermanos. Hay pruebas que son fuertes, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Ese es el fin que Dios busca en ti y en mí, llevarnos a parecernos cada vez más a Cristo. Es lo que Dios busca, mi querido hermano. Ahora, volviendo a nuestro capítulo 1 de Santiago, y con esto terminamos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno entre vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, en los momentos de dificultad, no entendemos muchas cosas en la prueba, pero Santiago dice, pídale a Dios que le dé sabiduría. No sabiduría convencional de este mundo, sino sabiduría espiritual, para poder comprender y entender el propósito espiritual detrás de esto, para que podamos aprender y para que podamos ver lo glorioso de lo que Dios está haciendo. Pídale a Dios sabiduría y Él le dará abundantemente y sin reproche. Él está deseoso de darte el entendimiento, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si dudas, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando
Sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿En qué prueba te encuentras? ¿En qué situaciones estás? ¿Cuáles son esas situaciones tan complejas que puedas estar viviendo? ¿Por qué no le decimos a Dios en esta hora, Padre, ayúdame a sacar el mayor provecho a esta situación? Permite que pueda, Señor, sobreponerme ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, y que podamos servirte y que podamos honrarte de la manera que tú te mereces. Señor, como decía el salmista, ayúdanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría, que no se nos vaya la vida, Señor, ignorando tu propósito, tu plan, sino al contrario, Señor, que podamos estar listos para lo que tú quieres. Señor, que esta prueba que estoy experimentando, que este dolor por el cual estoy atravesando, me muestre y me revele más y más a Cristo, que pueda verlo con mayor claridad, Señor, que puedas tú obrar a través de esta circunstancia lo mejor de mí, que tú puedas sacar aquello que sabes que tengo, pero que es mediante este proceso. Ayúdame a sobrellevarlo. Quita de mí la quejadumbre, quita de mí la soberbia, quita de mí todas aquellas cosas que me han puesto en tu contra cuando realmente estás buscando mi bien. Dame fuerza, Señor, fuerza para entender y saber, Señor amado, que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Yo quiero que oremos en esta hora y que podamos de una forma especial decirle al Señor, Padre, gracias por todas las cosas. Gracias por cada experiencia en mi vida, Señor. Perdóname por aquellas que son el resultado de mi pecado y desobediencia, pero te doy gracias, Señor, por aquellas que proceden de ti para enseñarme, que proceden de ti para corregirme, que proceden de ti para hacerme el hombre y la mujer que tú quieres. Gracias, Señor, porque sé que tú obras para mi bien, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la pérdida, en medio de las puertas cerradas, Señor. Puedo ver que tienes cuidado de mí y misericordia de mí. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, de Santiago, que nos ayuda a recordar, Señor, de que el cristiano, Señor, atraviesa pruebas con propósito, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas a mis hermanos, que tú guardes sus corazones, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, Señor. Aquellos que se sienten solos, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, ayúdales y visítales en esta mañana, Señor. Sé tú fortaleciendo sus vidas, Señor, glorificándote en sus mentes, Señor, renovando su entendimiento para que puedan caminar como tú quieres, Padre amado. Guarda sus pensamientos, Señor. Recuérdales tu palabra, Señor. Oh Padre amado, de que eres un Dios de propósito, Señor. Un Dios que tiene fines para sus hijos, Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Y que a los que te amamos, como dice Romano, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Padre, que siempre tengamos presente que tú eres el Dios soberano, Señor. Que nuestra vida está en tus manos, Señor, y que tú tienes, Señor, planes y propósitos con cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias porque tú nos muestras, Señor, tu voluntad por medio de tu palabra. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima transmisión.